Mi nombre es Julián Robles y voy a presentar la hidrogeología que se encuentra en el túnel de Occidente. El túnel de Occidente está ubicado al noroccidente de la ciudad de Medellín y comunica a la capital del departamento de Antioquia con los municipios de San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia y más allá con el municipio de Turbo. El túnel actualmente tenemos dos túneles, uno que fue inaugurado en 2006 y otro que está en proceso de construcción. El primer túnel, que fue inaugurado en 2006, el túnel Fernando Gómez Martínez, cuenta con dos carriles bidireccionales y con un alto flujo de vehículos. El segundo, que está en proceso de construcción, espera reducir los tiempos de viaje por esta vía y aumentar el nivel del servicio de la misma. Bien, vamos a hablar un poco sobre la información técnica con este mapa que nos proporciona el IDEAM en las unidades hidroestratigráficas que hay acá en Colombia. Bien, entonces pues según la descripción que nos brinda el IDEAM, tenemos que esta es una zona que presenta acuíferos con porosidad primaria. Ya más adelante veremos un poco de qué trata y específicamente. Entonces tenemos este que es un análisis más regional y nos muestra que esta zona presenta complejos ígneos. Esto pues corresponde a la geología y a la morfología local. Tenemos pues zonas con batolitos que son rocas ígneas, tenemos otro tipo de rocas como dioritas, entre otras. Bien, este es un informe realizado por la concesión de BIMAR para la realización del segundo túnel. Estos son estudios recientes, más o menos del 2007 hacia acá, los estudios que se van a mostrar a continuación. Este también es una zona un poco más ampliada, digamos una escala más cercana. Tenemos el Valle de Aburrá y vemos la cuenca del río Medellín y que comunica al río Aburrá. Algunas de las características que presenta esta zona, pues inicialmente nuestro proyecto se ubica más o menos acá con las coordenadas que nos brindan, se ubica más o menos en esta zona. Es la cuenca alta del Valle de la Aburrá en su zona occidental y pues las descripciones nos sirven un poco para aproximarnos a lo que representa esta zona, la importancia hidrogeológica que tiene esta zona. Entonces tenemos acá pues el Valle de Aburrá, algunas cosas importantes que podemos mencionar en esta zona, que tenemos una zona con unos flujos subterráneos que inician en las zonas altas del valle, en las cuencas altas. Estas aguas subterráneas se filtran y llegan más o menos a la parte baja o la parte inferior del valle. Son todos estos puntos que vemos acá y comunican o derivan en el río Medellín y en sus cuencas o vertientes para finalmente pues ser descargadas allí, depositadas allí en el río. Bien, ya pasando un poco más a lo local, tenemos algunos informes de caracterización de hidrología para estas zonas, con algunos caudales que se presentan en los principales vertientes alrededor de la ladera de la montaña donde es construida el túnel. Entonces ya estamos hablando de una zona un poco más local. Bien, este es el registro histórico que se ha tenido durante varios años. Son algunos de los reportes, pero pues estos números, estos datos se pueden llegar a comparar. Estos son los caudales promedio. Entonces se presentaron unos mínimos y se han presentado unos máximos. Estos se presentan en ciertas, dependiendo también la temporada. Tenemos temporadas de lluvia, donde obviamente los caudales aumentan, y temporadas muy secas, donde los niveles de caudales son de 1 litro sobre segundo o mucho menos. Para comparar, el río Medellín transporta o tiene un caudal de más o menos 30 metros cúbicos cada segundo. Entonces pues si miramos estos niveles que son en promedio, pues es más o menos la mitad. Esto es con flujos subterráneos, todos estos caudales, y son en las zonas alrededores del túnel.
Y pues claramente para estos caudales es importante tener en cuenta que se toman datos tales como la precipitación. También es importante tener en cuenta que pues como esto es una zona de ladera, no es una zona donde se pueda depositar estos flujos de agua, lo que pasa, o bueno, lo que tienen los informes, es que aproximadamente el 50% excedente del agua en un mes se escurre hacia los ríos y el resto, o sea, se desliza, no se deposita, y el otro, más o menos el 48% restante, va a las capas inferiores, es decir, se transporta ya dentro de niveles más profundos, de capas más profundas. Bien, entonces ahora nos apoyamos acá con el mapa hidrogeológico que presenta pues uno de los últimos informes antes de la construcción del segundo túnel. Este también es presentado para el Valle de la Aburrá. Podemos ver acá unas zonas, esta zona que se presenta acá pues es la parte inferior del valle, es donde se depositan todos estos acuíferos y sistemas de flujos hidráulicos, se escurren desde las cuencas altas y se depositan en estas zonas. Tenemos acá pues que se presenta una porosidad primaria para estas rocas. Esta porosidad primaria, en resumen, sería pues estas rocas que cuando pasan el proceso de litificación quedan con estos poros. Entonces pues hay algunas que pues definitivamente no tienen presencia de agua o es muy baja, eso lo vamos a ver más adelante, que serían pues algunos acuíferos. Tenemos también acuitardos que permiten un poco menos el flujo de agua y sus poros son un poco más pequeños. Y en otros casos pues tenemos acá para estas zonas rojas tenemos acuífugos, se toman sin importancia porque allí el agua no se deposita o se deposita en cantidades muy pequeñas e insignificantes, entonces no se tienen en cuenta. Digamos que para nuestra zona sería más o menos estas convenciones. Tenemos porosidad secundaria, esta porosidad secundaria es generada a partir de fracturamientos o diaclasas que se presentan en las rocas y pues también tienen una importancia muy baja. Bien, bueno, acá esta imagen es un poco importante, nos permite ver a través de Google Earth un poco del trazado del túnel en sus dos portales, el portal Medellín que está en la zona oriental y el portal Santa Fe que está en la zona occidental. Como ya les comentaba, son más o menos 4.6 kilómetros del túnel que está actualmente en construcción y del paralelo que es el que ya se inauguró hace varios años. Entonces pues acá podemos ver esta cuña, esta zona que divide pues un poco el paisaje. Tenemos acá una zona con mucha más vegetación, esta zona que se presenta acá, y al otro lado tenemos un poco menos de vegetación o bueno, digamos se ve un poco más de la intervención de la sociedad, como con casas. Tenemos pues una zona que se denota un poco más cerca con esta línea divisoria de esta cuña del filo de esta montaña. Entonces pues acá podemos como aproximar un poco, ver qué clase de vegetación se presenta, nos puede ayudar a aproximar qué niveles de agua hay y qué tan húmeda puede llegar a ser la zona. Entonces esta es como una vista de referencia. Bien, acá tenemos un perfil de meteorización que nos permite también conocer las principales unidades geológicas que se presentan en un corte longitudinal para el túnel. Entonces tenemos la primera que es, se representa como KDA, que es la diorita de alta vista, que pues vamos a ver una pequeña descripción a continuación. Bien, características que presenta esta roca se presenta como la diorita de alta vista, que es una roca ígnea plutónica, es decir que es intrusiva, se formó alrededor del magma volcánico y pues no tuvo exposición o no fue meteorizada. Por lo tanto pues se presenta como un acuífugo.
es decir, que no permite el flujo de agua o lo permite en cantidades muy insignificantes, y si llegan a transmitirla, pues lo hacen muy lentamente, es decir, que no presenta, esta unidad no presenta, digamos, un riesgo, o digamos, no se presenta depósito alguno de flujos de agua considerables que puedan alterar la estabilidad del túnel, o a largo plazo puedan generar algún problema hidráulico. En esta zona, pues acá podemos ver, esta es una vista muy zonal. Tenemos lo que ha sido unas unidades funcionales para poder describir qué pasa en esta zona, en esta ladera de la montaña donde se realiza el puente, que es precisamente esta que está acá. Acá se presenta el túnel. La unidad funcional número 1 fue presentada en la construcción del primer túnel hace ya casi 15 años. Esta unidad funcional número 3 fue presentada para el informe de la construcción del segundo túnel, del segundo tramo. En esta unidad funcional se identificaron precisamente esta unidad geológica como la diorita de Altavista, entre otras, pues que es la más importante. Entonces tenemos rocas ígneas que no permiten el paso de agua, o como explicaba, en cantidades muy insignificantes. Y pues acá tenemos una pequeña descripción que pues se presenta esta zona como un acuífero con muy baja productividad, y pues tenemos estas capacidades específicas de contención del recurso hídrico. Entonces precisamente todo va encaminado a determinar que esta roca, o en esta zona, en esta unidad, tenemos muy baja cantidad o capacidad del recurso hídrico, y pues se presenta como un acuífero. Acá podemos ver una pequeña descripción que puede complementar lo que se ha dicho antes, o puede ayudar para sustentar esto que estoy tratando de comentar. Entonces tenemos que esta descripción que se presenta para la zona, tenemos algunos acuíferos con muy baja productividad o capacidad específica promedio menor a estos valores, y pues que su comportamiento se relaciona con un acuífero. Luego tenemos que, si se trata de un complejo de rocas ígneas, que es precisamente lo que pasa, y metamórficas y volcánicas, pues tenemos rocas volcánicas intrusivas, graníticas. Y pues acá en esa descripción están estos grupos, estas unidades que se presentan acá, donde precisamente tenemos la diorita de Altavista, que presenta todas estas propiedades y características que se enuncian en esta tabla. Bien, estas son algunas referencias que utilicé para hablar sobre el proyecto. Tomé elaboraciones en Google Earth. La información suministrada en el IDEAM fue muy importante a nivel regional, pero pues como es una escala demasiado grande no me permitía aproximar un poco hacia lo que es esta sección que hice al final, que es sobre muy zonal ya del túnel como tal. Entonces pues también estos informes fueron muy importantes, y pues el Servicio Geológico Colombiano, para ver un poco los mapas hidrogeológicos que se presentan en la zona. Gracias.